Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es acerca de la elección del 6 de junio. ¿Qué es lo que se tiene que elegir entre el PRI, el PAN, el PRD o el morenismo incipiente que trata de realizar algunos cambios en la vida pública de este país? Y vamos a poner a su consideración algunos de los temas que actualmente ocupan la agenda informativa nacional. En primer lugar, tenemos la cuestión de la justicia. Sobre este aspecto, que es uno de los más relevantes y una de las demandas principales de todas las familias, de todos los habitantes de este país, es la reforma del Poder Judicial, porque de otra manera difícilmente se podrá tener acceso a la justicia y se podrá terminar con la impunidad si no hay un cambio en lo que es la actuación desde los más altos niveles, los ministros, hasta los magistrados en los tribunales superiores, y también en lo que son los jueces en general, que son los primeros contactos para aplicar la justicia en este país. Y por el otro lado, también tenemos lo que sería la reforma de la Fiscalía General de la República, que es la encargada de acusar, de reunir las pruebas, de presentar el caso por parte de la nación, por parte del Estado, en contra de aquellos sujetos u organizaciones que hayan violado la ley y que serán valorados por los jueces y ellos determinarán si hay o no culpa, si hay o no castigo para aquellos que presuntamente han infringido las leyes de nuestro país. Para llevar a cabo esta reforma judicial, en el caso del Poder Judicial, que es distinto desde la Fiscalía, que corresponde más al Ejecutivo Federal, aunque es una Fiscalía autónoma, el caso concreto del Poder Judicial lo tiene que llevar a cabo no solo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino de lo que es el Consejo de la Judicatura, que es la encargada dentro de ese poder de supervisar la actuación de jueces, magistrados y ministros, y de esa manera evitar que haya pues más corrupción de lo que ya conocemos, que haya menos casos de lo que es el ingreso de familiares de los que ya están trabajando ahí, conocido comúnmente como nepotismo, y que pues obviamente afectan la aplicación de la justicia, pero más que eso es la corrupción en la que han participado los distintos niveles de aplicación de justicia, desde los juzgados sencillos a los tribunales de circuito hasta la Suprema Corte, de acuerdo de lo que hemos conocido en los últimos 24 años, por ejemplo, solo por un ejemplo, de antes, para no irnos más lejos. Esta reforma entonces es necesaria y puede ser llevada a cabo por cualquier funcionario honesto y dispuesto a confrontarse con los poderes fácticos dentro de lo que es el Poder Judicial. Al efecto, algunos consideran, y estamos hablando no solo del Ejecutivo, sino del Poder Legislativo, algunos consideran que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, es la persona indicada que debe por lo menos estar al inicio de esta transformación del Poder Judicial, puesto que ha demostrado tener la actitud, aún sin contar con las reformas a las leyes que le permitieran incidir de una manera más efectiva en este cambio, en esta transformación para aplicar la justicia. Sin embargo, y se entiende, hay muchas otras personas dentro del propio Poder Judicial, por supuesto, todos aquellos que son corruptos, pues no van a estar a favor de que continúen el mandato el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, cuyo periodo constitucional, lo dejo claro, su periodo constitucional vencería en 2022 y que, a propuesta de algunos legisladores en el Senado y próximo a discutirse en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pues estarían definiendo que se extendieran por 2 años ese mandato constitucional. Obviamente hay posturas en contra de esto porque se considera, creo yo que de manera debida, que tal disposición iría en contra de lo establecido precisamente en la Carta Magna y que establece un periodo de 4 años para ejercer la presidencia. La opción sería nombrar a otro presidente
dentro de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, las personas que están allí no garantizan, sobre todo aquellos que han sido impuestos desde los poderes fácticos durante el periodo neoliberal, que se lleve a cabo esa transformación. Y las dos personas que ya han sido elegidas dentro del nuevo periodo de gobierno, pues difícilmente pueden alcanzar una mayoría para ser nombradas. En ese sentido es que se hace ese cambio por parte del Poder Legislativo, que va a ser combatido antes o después, suceda lo que suceda, por quienes se resisten a cualquier transformación en este país. Debemos recordar que el combate a la corrupción, que es una de las promesas del actual gobierno, el combate a la impunidad, pues pasan necesariamente por esas dos instancias, que son el Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República. Sin esos cambios en las leyes, sin esos cambios que se discuten en el Poder Legislativo, difícilmente se podrán llevar a cabo con efectividad ambas luchas, contra la corrupción y contra la impunidad. La nación quedaría entonces indefensa ante las élites internacionales y nacionales que manejan la justicia a su antojo, porque muchos dicen, bueno, sí va la reforma al Poder Judicial, pero sin el artículo transitorio que permitiría la extensión de 2 años en la presidencia de Arturo Saldívar. Pero el hecho, y está demostrado históricamente en nuestro país, de poner leyes, pero no personas que estén dispuestas a hacer cumplir esas leyes, pues simplemente deriva en una simulación donde los encargados de aplicar precisamente las legislaciones se hacen de la vista gorda y no ven nada y no castigan ni la corrupción ni evitan la impunidad en el país. Ese es el panorama y la elección es el de ustedes. Otro asunto que habría que contemplar de lo que está sucediendo es lo que pasa en el sector energético, y todos están correlacionados de alguna manera o de otra. La reforma en materia de energía eléctrica, que se hizo un cambio primero por decreto, después se envió una iniciativa de ley al Congreso de la Unión, y en ambos casos ha sido combatida con amparos que algunos jueces están dispuestos a dar como si fuera un desayuno económico, un desayuno continental en cualquier restaurante de clase media. Entonces, si no se puede acceder a través de los cambios legislativos, lo que hace el Poder Legislativo para poder hacer un cambio, para sentar los precedentes, las normas que permitan una real transformación, que permitan evitar los abusos de las empresas privadas en el ramo eléctrico, en este caso del que estamos hablando, pues difícilmente se podrá garantizar que haya energía eléctrica para todos los mexicanos a precios justos. Eso tendrían que valorarlo si prefieren al sistema antiguo que estaba siendo manejado para la total privatización de todos los aspectos de la vida pública nacional, y que, de acuerdo al sistema democrático, debería ser impartido por el Estado a todos sus habitantes, a todos sus ciudadanos. Otro aspecto del sector energético es la recién aprobada reforma de la ley de hidrocarburos, que todavía tendrá que ser avalada en definitiva, pero que pues ya está ahí en el Congreso de la Unión, y que significa también quitarle privilegios a las empresas privadas y que hay una sana competencia entre la empresa pública Pemex y las empresas privadas que están dedicadas a este sector de la producción de hidrocarburos, ya sea a la explotación de pozos petroleros, a la generación de gasolinas o simplemente a la compra y venta de los productos derivados del petróleo. Un asunto más que habría que considerar es el de la economía, que en este caso particular ya vieron todas las trabas que se pusieron para la reforma al outsourcing, y aún así varias empresas todavía se resisten a pesar de que ya está el decreto en forma y que se trata de evitar que se conculquen los derechos de los trabajadores a través de este sistema de contratación o subcontratación, mejor dicho, de tal manera que los trabajadores ni eran empleados de la empresa contratante final, ni tampoco de la intermediaria de outsourcing, y ninguno se hacía responsable de los derechos de los trabajadores
lo que son los sistemas de pensiones, el derecho a tener una vivienda, etcétera, que contempla la Ley Federal de Trabajo y que ahora con esta reforma al outsourcing se pretende regular y evitar los abusos por parte tanto de las empresas, de los grandes empresarios, como de los propios outsourcing, que en muchos casos eran meras simulaciones de cambio de nombre de la misma empresa contratada, simplemente para no darles todo lo que les corresponde ni en salario ni en seguridad social. También tenemos que hablar de lo que es la seguridad pública. En este ámbito, la ley relativa a la telefonía móvil, donde la cuestión de los datos personales está muy discutida en el ámbito público, la cuestión sobre todo referente a los datos biométricos, se ha hecho una gran campaña en medios para evitar que se lleve a cabo. Y muchos alegan que si la privacidad va a estar en juego, cuando en realidad nuestra privacidad está en el aire. Cabe recordar simplemente que 500 millones de datos de usuarios de Facebook se dieron a la venta en sitios públicos y de manera gratuita después de un año de haber sido secuestrados por algunos hackers. 500 millones de personas. Entonces, todos tus datos, todas tus fotos, todas tus preferencias, las imágenes de tu familia, las que acostumbres publicar, íntimas o no íntimas, y comprometedoras o no, pero todo se dio a conocer simplemente en una red social y que todos manejamos generalmente, o la gran mayoría de los mexicanos y de los ciudadanos de cualquier país del mundo. Entonces, ese alegato de la privacidad realmente es muy limitado y sí tenemos derecho, desde luego, a no querer darlo, los datos biométricos, sobre todo por la cuestión de la delincuencia. Sin embargo, si esto permitiera una mejora en el combate precisamente a los delitos más graves como el secuestro, el narcotráfico, la corrupción, etcétera, pues sería bienvenida. Por el lado contrario, siempre estaremos expuestos a que haya hackers que roben información y la puedan utilizar para cometer sus delitos, pero eso es independiente de que la proporcionemos en una base nacional. Otro asunto final, y ya para cerrar, es el de la aeronáutica. Se ha pretendido descalificar de mil maneras la construcción del nuevo aeropuerto en sustitución de lo que sería el Aeropuerto Internacional Ciudad de México en Texcoco, que resultaba ser un fraude total para la nación y para el bien de todos los mexicanos. En su lugar se construyó o se está construyendo todavía lo que es el Aeropuerto Felipe Ángeles, y que entre esos ataques es que va a generar confusión, va a generar accidentes aéreos por la nueva normas de circulación que van a hacerse valer para que haya fluidez en el tráfico aéreo en lo que es la zona del Valle de México y áreas aledañas, para que operen estos tres aeropuertos, que vale decir nuevamente, en cualquiera de las grandes ciudades del mundo hay 2, 3 aeropuertos que funcionan simultáneamente en un área reducida, distantes algunas decenas de kilómetros nada más, como va a ser este nuevo aeropuerto con el de la Ciudad de México y el de Toluca, por decir 3 de los que están correlacionados. Recientemente y al respecto se aprobó una reforma a la Ley de Aviación Civil, y que es ahora muy necesaria por las cuestiones del propio Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, y porque se tienen que actualizar de acuerdo a normas internacionales a los convenios y tratados que tiene México con otros países. En este sentido, se ha aprobado esta ley de aviación que va a restringir algunos datos en casos de accidentes aéreos y que va a permitir tener acceso a aquellos de acuerdo con la ley y los tratados internacionales estén permitidos. Pues eso es todo por hoy, les agradezco y nos vemos en nuestra próxima charla. Recuerden, el cambio es positivo, pues ustedes pueden votar por los mismos de antes o votar por los que ahora están gobernando, es su elección. Hasta pronto.